Hola, bienvenidos al canal. Hi, welcome to the channel. El día de hoy les traigo un video un poco largo donde fuimos de viaje a Bustamante, fuimos al casco histórico, también visitamos uno de sus dos museos, el Museo de las Cosas Simples, en donde pudimos aprender más de la historia de este hermoso pueblo, sus tradiciones y algunas festividades también. Está el Callejón del Beso por acá. Y llegamos al Ojo de Agua, donde las familias vienen a acampar, a nadar, a disfrutar, a hacer una carnita asada, a pasar tiempo en familia. Y es muy bonito acá el ambiente. También hay cabañas que pueden rentar. Y en las páginas de Facebook pueden encontrar pues bastantes opciones. Y bueno, pues acampamos un rato cerca del Ojo de Agua. Hermoso, hermoso el río, los sonidos preciosos. La verdad que se respira mucho mejor por acá, estar cerca de la naturaleza, un poco lejos de la ciudad. Y nos echamos un chapuzón, también preparamos una deliciosa carne asada, nos comimos unos ricos taquitos, pasamos tiempo en familia, disfrutamos de la naturaleza, descansamos del bullicio de la ciudad, visitamos una cueva y pasamos un día agradable disfrutando de la belleza y las vistas de Nuevo León. Visitamos panaderías tradicionales, también dulcerías de la región con unos panes deliciosos preparados en horno de piedra como tradicionalmente se hacían. Y bueno, espero se queden a ver el video completo. Acompáñenos en esta nueva aventura. Y para iniciar nuestro viaje tomamos la carretera libre 40 en lo que es el municipio de Escobedo. Estamos ahorita y como pueden ver aquí se ve el Cerro del Fraile, que está en García, Nuevo León, que es donde actualmente las empresas extraen caliza. Y el Cerro Topo Chico es donde anteriormente se extraía caliza, pero se detuvo en 1982 y ahora se hace en el Cerro del Fraile. Este Cerro Topo Chico tiene manantial de aguas termales. Al pie del cerro se encuentran, y a partir de la batalla de Monterrey en 1846 los militares de Estados Unidos visitaban mucho el Ojo de Agua por sus propiedades curativas. Y al fondo podemos ver el icónico Cerro de la Silla, que tiene su nombre por la forma que parece una silla de montar a caballo. Durante el Porfiriato se construyó un ferrocarril entre el Ojo de Agua y Monterrey para comercializar el agua mineral que conocemos ahora como Topo Chico. El nombre Topo Chico significa ratón pequeño y que se cree que por eso recibió el nombre por su forma, el pico que se ve ahí como una silueta de ratón. Y antes de que llegaran los españoles en esta zona se encontraban diferentes grupos como los huachichiles y los chichimecas. De hecho, estas comunidades dejaron rastros ya que se encuentran pinturas rupestres en las cuevas del cerro. Y bueno, aquí están las vías del tren, hay bastantes vagones por acá y estamos ya en el municipio de Salinas Victoria. Esta carretera se llama Carretera a Colombia, que sería Colombia, Nuevo León, pues cerca de la frontera. Es una carretera que va hacia Estados Unidos. Y como pueden ver, aquí están estas muy bonitas montañas. Y es la Sierra de Minas Viejas, también llamada por el nombre de su cumbre Cerro Tiachena. Es una sierra de los municipios de Minas, Salinas Victoria, El Carmen, Abasolo e Hidalgo de Nuevo León. Y bueno, forman parte de la Sierra Madre Oriental. Tienen aproximadamente 40 kilómetros de longitud. Y antiguamente se le conocía como Pico del Pedregal a la cima. Y para los hikers pues es una de las cumbres más demandantes de todo nuestro estado, ya que al subir son casi 2000 metros de elevación. Y nos detuvimos a comprar este corte de carne que se le conoce como cowboy. Es muy parecido al tomahawk, que es del mismo ribeye, solo que el hueso es diferente, es un poco más largo el de tomahawk. Y bueno, el lugar se llamaba Los Corrales y está ahí en Carretera Colombia, kilómetro 31.5. Está muy recomendado ahí, no lo alcanzamos a grabar, pero bueno, por acá seguimos manejando. Miren, nos encontramos esta quinta con estos faraones egipcios. Está muy chida. Y bueno, continuamos nuestro viaje por esta carretera que tenemos entendido que la van a reparar, ¿verdad? Debido a lo de Tesla. Debido a lo de Tesla que va a llegar a Nuevo León, pues están en proceso de reparar esta carretera. Y como pueden ver, miren, aquí está toda la... ¿Se dice fauna? No sé cómo se llama. Sí. Todas las palmeras, los cerros así pequeños y todo el desierto. Está muy bonito. La verdad que se toman muy bonitas fotos acá.
y sí, está muy Unos tranquila hermosos paisajes. la carretera. Sí, tiene paisajes muy bonitos. Por acá podemos ver el tren. La verdad se siente un poco así solo y desértico porque sí, pues no hay mucha gente, nada más excepto algunos que vamos hacia Bustamante. Pero se disfruta Sí, tiene muy de la bonitos. vegetación particular de Nuevo León. Bueno, y seguimos el recorrido, ya casi, bueno, vamos a llegar a nuestro destino, Bustamante, Nuevo León, pero como pueden ver aquí al lado izquierdo está la Sierra de Gomas, es una montaña también de los municipios de Bustamante, Villaldama, Salinas, Victoria, Mina, del estado de Nuevo León, y es una cumbre que alcanza los 2.212 metros sobre el nivel del mar. El pico se le conoce como Cabeza de León y es lo que está representado en el escudo municipal de Bustamante. También esta montaña también forma parte de la Sierra Madre Oriental. Y esta montaña está rodeada por Sierra Morena, Cañón de San Lorenzo, Valle de Boca de Leones, en Villaldama, la Sierra de Milpillas, la Sierra de Minas Viejas y la Sierra de En Medio y las llanuras del municipio de Mina. Y bueno, mientras seguimos aquí en carretera les voy a platicar un poco de lo que leí sobre Salinas Victoria, que anteriormente era conocido como el antiguo Valle de Salinas y fue fundada en 1826, fue constituida como villa el 4 de marzo y para honrar la memoria del primer presidente de nuestro país, de México, de Guadalupe Victoria, pues por eso se lleva su apellido y el nombre de Salinas por sus suelos salitrosos. Fue de las primeras 5 alcaldías del nuevo Reino de León. Fue del interés de los españoles y portugueses por la ganadería y minería y agricultura. Tiene riqueza natural, 2 ríos principales, el Salinas y el Pesquería, y tiene variedad de árboles que podemos encontrar en este municipio de Nuevo León, como el nogal, la higuera, el limón, mezquite, palo blanco, anacua, huizache, retama, y los animales de la región podemos encontrar osos, jabalís, venados. La gastronomía, como en la mayoría de Nuevo León, pues cabrito al pastor, fritada, barbacoa, frijoles a la charra, tortillas de harina. Y también está el Potrero Chico y el balneario de Santa Elena en el municipio de Salinas Victoria. Y antes de llegar a Bustamante nos vamos a topar con el municipio de Villaldama, que el nombre es en honor a Juan Aldama, un héroe de la independencia. El nombre anterior de este municipio era Minas de San Pedro Boca de Leones en el tiempo de la minería. En esta región habitaron los alazapas, tobosos, apaches y catapaches. Los españoles intentaron colonizar a finales del siglo XVII, pero fueron rechazados. Fue hasta que los tlaxcaltecas, que venían con los españoles desde el centro del país, quienes facilitaron la colonización, ya que las personas autóctonas de Villaldama no querían o rechazaron la entrada de los españoles. Ya como en San Miguel de Aguayo, de Nueva Tlaxcala, que hoy es Bustamante, también sucedió lo mismo, y allí ya en el museo vamos a estar viendo un poco más de esta historia, donde tuvieron que venir los tlaxcaltecas para poder ablandar a las colonias que se encontraban en Nuevo León para que pudiesen aceptar a la colonización de los españoles. Las actividades que se pueden realizar en este municipio son la exploración de minas, la bicicleta de montaña, la astronomía. Y pues también cuenta entre sus atractivos naturales la presa de Cerro Prieto, es un lugar muy popular para pesca y deportes acuáticos. También ofrece paisajes rurales pintorescos para el ecoturismo. También en esta zona de Nuevo León se utiliza mucho el horno de piedra, es tradicional para preparar pan, empanadas, coyotas, hojarascas y todo ese pan dulce que vamos a estar viendo en Bustamante también. Y en Nuevo León podemos encontrar palmitos, que viene siendo, se obtiene del brote de las palmas y se utiliza mucho porque tiene una textura suave, tiene una textura tierna y crujiente como el espárrago, y se utiliza mucho en la cocina, en la gastronomía. Y mientras seguimos manejando les voy a contar una historia aquí que estoy leyendo de 1906. Juan Gómez Cázares, un campesino de Bustamante, buscaba palmito y encontró una entrada a una cueva. Al explorar se encontró con que habían varias galerías que se llegaron a conocer como las Grutas del Palmito, actualmente conocidas como las Grutas de Bustamante. En esta ocasión no vamos a estar yendo a visitarlas, pero si tienen la oportunidad de ir a visitarlas, vayan porque es un lugar muy bonito.
sea 4K. Yo lo veo en 4K. Pues me va a gastar un chingo de espacio. Sí, están bien padres. Yo no tengo unas tan así, pero yo sé una película enorme. Y acá ya vamos entrando al municipio de Villa Aldama. Como pueden ver, hay bastantes casas estilo pues rancho. Tienen pues manejan lo que es la agricultura en este municipio. Y Ayla también. Hay un jumper igual que mi mamá. Pero ella tiene uno gris y yo tengo uno rojo. La policía. Vamos a ver qué pasa. Esa con el Este ya es un pueblo con casas. Ahí hay borreguitos. Lampazos. No, pues fue mucho poblado el que vive. Aquí está el centro histórico de Villa Aldama, nunca hemos venido. Qué locura, ¿no? Falta comprar. La semita no es bonito.
cajón del beso, ¿te acuerdas? El depósito, tiendita. Hay que comprar una coca, a ver si hay una tabla. La panadería. No creo que en esta calle pero va a dar igual frío. Pero aquí no fuimos, ¿te acuerdas? Todas esas son panaderías que han sido más baratas que esas de chorizos. Chorizo ahí. Ujú. Porque me gusta más de Ujú. No creo que esté lleno. Muchas de las cosas simples. Mira que tu papá ya se perdió. Hoy se ve la cara de Aida. A veces lo vi yo en internet. ¿Qué? Le Petit. Es como una televisión. Cuartel de policía rural del estado. Ahí está la señora de los chorizos. ¿Eh? Ahí está la señora de los chorizos. No, quién sabe si es la misma. Sí, es la misma. Estación. Vamos a tomar una foto, chicas. ¿Quiénes son los tres del movimiento histórico social más importante de nuestra patria? Hidalgo, Juárez y Madero. Y si no han visto, les dejo el enlace de un video que subí hace tiempo referente a Madero en nuestra historia familiar, ya que es importante para nosotros. Y acá está Madero, mira. ¿Y allá qué es?
ocupaba salir, ¿verdad? A ella le gusta, ¿no? Sí, vamos a ir. De los patos que caminan la mami. ¿Qué es eso? Aquí no se ve. Empanada de calabaza, hojarasca. Coyota. Sí, mi amor. Me puede preguntar. No vayan a tocar nada, ¿ok? Pásenle, chicas. Pásale. Wow. Gracias, buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Adelante. Saluda, mamá. Adelante. ¿Sí, Voy a ver. registrarse o registrar la familia? Vente, vamos a ver. Ahorita yo voy a grabar y luego voy a leerles, ¿ok? No toquen nada ni se peguen a nada. Pero era otro tipo de tela. Tiene como una foto de collar. Eran unos collares que tenían camafeos, les llamaban. ¿Qué es lo que tiene? Es un dibujo. Como una foto. Qué bonito. Mira, esta es una Catrina de cartonería. Ujú. ¿Quién es él? Gracias. Mira, acá hay más ropa. Nuevo León antiguo. Se le llama así a la danza. Hubo salones de baile. Hacían mucho baile, chicas. Se vestían así. Esa era la ropa elegante, ¿ven? Y están más camafeos, los collares con la muñequita. Uy, mira esta ropa. Oh, me gusta. Wow. Me gusta. A la 2. No tocar, dice nada. Vamos a seguir. Como más adelante. Esta es la ropa como de vaquero.
para la lluvia. Ahora vamos a la siguiente. Miren, wow. La danza de los matachines, San Miguel de Aguayo, hoy Bustamante. Los neotlaxcaltecas de la comunidad les gustaba hacer honor al santo patrón Miguel de Arcángel, que fue el que vimos allá enfrente, ¿se acuerdan? Y estos son los trajes que usaban para rendirle tributo al ángel. ¿Ven? Se vestía una muchacha de ángel. Y también vestían con estos, miren, estos adornos en la cabeza. Y ese vestido. Y vestido como con espejos y también de manta. Y pues este que ya vimos, ¿verdad? El Bustamante que compramos, ¿se acuerdan? Dice que Bustamante es famoso por el pan. Y pues hay molinos y cosas que se utilizan para hacer el pan, ¿verdad? De este lado, historia de la restauración del Señor de Tlaxcala. Tienen un Cristo que, mira, que lo tienen así, entonces la gente se ha encargado de repararlo. Y ese parece como un tambor que usan para tocar, ¿ven? Parece ser, con adornos y de madera. Estas son cosas como las máquinas de escribir que se usaban antes. Mira, y hay más cosas como de jardín botánico, ¿no? Que, wow, mira las naranjas, qué bonitas se ven. Miren, chicas, y aquí eran las cámaras de antes, ¿ya vieron? Es una cámara antigua. Este es un tocadiscos. Antes así se escuchaba la música con esos tocadiscos, esos discos. Esto no sé qué es. Un montón de cámaras antiguas. Acá hay más cámaras antiguas. Acá ven, chicas, teléfonos. Ah, mira, acá hay otro tocadiscos. Y mira, todos los discos son esos, ¿vieron? Y había colección de discos. Esta era una cocina, miren, en poco espacio. Uy, ¿qué es eso? Y en poco espacio, miren, hacían una cocina. Tenían una cocinita. Esta es la estufa vieja, miren. Y la china. Esta es la recámara. La puerta de madera, la máquina. Miren, aquí es donde guardaban. ¡Ah, mira las muñecas! ¡Qué bonitas! Son las muñecas de... Mira, vean las muñecas ahí. ¡Ah, mira, ya hay otra! Vamos a grabarla. Es como la de ustedes. ¡Qué bonita! Eso es que va a arreglar. Miren, y saliendo del Museo de las Cosas Simples, fuimos a la tortillería a buscar tortillas y tienen este rincón mágico tan bonito. Parece un espacio como de hadas y nos encantó, así que se los estamos compartiendo. Y miren, por aquí en el pueblo vamos a comprar barbacoa para almorzar, ya preparada. Y miren qué hermosas las casas de adobe eran antes, súper frescas. Y ahora nos dirigimos al Ojo de Agua de Bustamante. Creo que le llaman Cañón ahí también. Y bueno, muchas familias van allá a acampar, a las cabañas. Y pues es muy bonito el ambiente. $50 se paga aquí. ¿Sí? Sí. Exige tu brazalete por persona. Y bueno, aquí ya entramos al Parque Cañón Ojo de Agua de Bustamante con estas vistas impresionantes y pues el Ojo de Agua también que ahorita vamos a estar viendo para pasar un momento agradable en familia.
quedaron esos en el 7 y el 8. Y aquí es donde nos atoramos. Aquí lo vamos. Dale, cara del indio. Hay que bajarse para tomarle buena foto. Y ahí nos podemos estacionar. Y pues llegando vemos aquí basura que algunos turistas dejan. Hay que ser más cuidadosos con recoger lo que llevamos, llevar una bolsita para basura y llevarnos todo con nosotros de regreso, ya que pues no pertenece a la naturaleza. Lo que los humanos llevamos hay que llevarlo a nuestra casa para poder desecharlo de manera correcta. Mira los pececitos. Wow. Mira los borreguitos. Oh, bichis. Dos bichis reales. No de peluche. Hay como patitos Vámonos para allá, mejor. pequeños. Nos vamos a ir a mariposas. Nada de eso está la atrapamariposas, miren los venos. Y bueno, en esta zona hay asadores, también hay espacios para nadar. Creo que se le llaman parajes y esta es una de las paradas que cuentan con asadores. Y pues hay más personas para no sentirse tan solos. También tienen espacio para acampar. Es que acá hasta kioscos hay todo. Y aquí está padre, ¿verdad?
Vamos a poner la camping. Aquí ya estamos poniendo la casita de acampar. Mi esposo. Se le olvidaron las Así estacas. que vamos a hacer unas. El ingenio. ¿Me ayudas a poner la moto? También pusimos una hamaca. Miren. Oh, estamos muy pesadas. Mira. Miren, y esta es la barbacoa que compramos. Las veces que hemos venido siempre la compramos ahí. No conseguimos tortilla esta vez, así que compramos tostadas. Y no traje tabla de picar, se me olvidó. Así que, bueno, así con los dedos se trato de desmenuzar la barbacoa. A ver, pruébala, a ver qué tal. Rica la barbacoa, ¿verdad? Es una piedra tipo laja azul, es muy resbaladizo, así que hay que tener cuidado. Aquí ya estamos adentro, no más que, pues como siempre el ser humano, ¿verdad? Tratando de mostrar su arte, pero estos lugares no son para estar dejando estas cosas que no, pues afectan lo hermoso de la naturaleza. Se siente bien frío adentro. Es un refugio natural para nosotros los seres humanos que pues, nos brindaban hace muchos años, o inclusive todavía en algunas personas, en algunas áreas de algunas partes del mundo todavía hay personas que viven en cuevas. Está muy frío, muy rico. Ya se ve la vegetación. Bueno, está muy padre.
Y así nos quedó la camping. Está un poquito viejita, pero cumple su función. Y la hamaca. Y la verdad que es muy bueno darse una vuelta por estos lugares naturales de nuestro Nuevo León para alejarse un rato de la ciudad, descansar, relajarse y más que nada respirar, porque la contaminación sí está muy fuerte. Miren qué bonito. Vienen bastantes familias aquí a divertirse.
No, hombre, mira, aquí te sientas afuera y miras el río. No, baja los pies por abajo, por afuera. Ahí va. Uno se hundió, pero ya se... Voy a buscar un palo para descansarlo.
Muy rica. Sí, viste que solo se desprende. ¿Por qué no? Estás en la hamaca, mami. A ver, ven. Tenían que comer, chicas. Lista.
amor sin smog, acción poética. Bueno, y así fue el largo viaje de regreso a casa, bastante oscuro. Y como pueden ver, aquí tengo una escobita, es un recuerdo del Museo de Bustamante. Y a ver si próximamente puedo ponerles en el canal algunas leyendas de el pueblo mágico de Bustamante, que hay varias. Y esta linda escobita la voy a poner aquí de imán en mi refrigerador. Pues después del viaje de Bustamante, miren, nos trajimos algunas cositas. Este fue en el Museo de las Cosas Simples, que me traje esta escobita, dice Bustamante mágico, y trae para colgarlo y un imán para el refri. Esta es una artesanía ahí que hacen las personas del museo. Y por acá tenemos pan tradicional de Bustamante. Tenemos estos que se llaman polvorones, y este es una semita chorreada grande que también compramos. Esta la compramos en la panadería La Favorita. Y también tenemos algo similar, que es la semita, no es chorreada, es solo semita, y la compramos en la panadería Especial, que está en el centro de Bustamante, en el centro histórico. Y ahí también compramos estas empanadas que son de piña, me parece. Sí, son de piña. Y estos polvorones también los compramos ahí, que ya les mostré. Estas se llaman coyotas y es de, a ver qué trae, no sé qué están rellenas. Esta está rellena de cajeta, también trae nuez. Y por acá también de la panadería Especial son otras coyotas, me parece que estas están rellenas de leche. Y también compramos estas cazuelitas de barro, traen su cucharita y traen un dulce de tamarindo muy rico, que nos gustan mucho. Estos desde niñas los comíamos. Y bueno, vamos a probar el pan. Miren qué rico el panecito. Vamos a probar esta, que es la coyota. A ver, miren. Está rellena de cajeta. ¿Y cajeta? Se ve rica. No, es relleno de piloncillo. Está muy rica. Este panecito se me hizo un poquito seco. Esta marca. Esta otra me gusta mucho más. Miren.
Miren, ven. Están muy ricas. Y este es el final del video, espero les haya gustado. Si llegaste hasta el final y viste completo el video, te lo agradezco mucho. Espero te haya gustado este bonito viaje por un pueblo mágico en Nuevo León, Bustamante. Y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Bye.